Bueno, ya estamos por aquí, Laura. Qué alegría estar por aquí en esta calurosa tarde de agosto. Sí, Eh, sí, Vamos a echar un ratito, ¿no? sí, vamos a echar un ratito de charla. Qué mejor para pasar esta ola de calor que estar recogidito en casa, viendo esta charla Sí, una horita con el ventilador, el aire acondicionado, el sí, sí, abanico, lo más es cercano un posible, ¿no? planazo, Hombre, un ya ves, planazo. qué plan mejor hay en un día como este. Bienvenido, bienvenida, todos y todas los que nos acompañáis hoy. Eh, Aquí tenemos a Laura, flamante residente de primer año, que ahora nos contará un poquito su trayectoria. Y en mi caso, yo soy Fran Ullón, soy psicólogo clínico ya, docente también de la Academia APIR, y por eso hoy vamos a hablar un poquito sobre esto del curso intensivo, qué es, qué no es, etcétera, etcétera. Vamos a comentar también otras cosas, otros recursos que la academia ofrece. Y también, por supuesto, queremos que si alguno, alguna tiene dudas, tanto durante la charla como al final de la misma, etcétera, etcétera, para eso tenéis ahí un apartado en el que pone chat, en el que podéis escribir lo que os apetezca, las dudas que tengáis, etcétera, etcétera. Algunas seguro que están más cercanas a que las pueda contestar Laura y otras yo, pero eso, entre los dos intentaremos responderlas de la mejor manera posible. Me comentaba justo antes de empezar la reunión, me comentaba Laura que tuvimos una reunión hace no mucho, aunque a ella le parezca que ha pasado un montón, eh, con su compañera Paula también, residente primer año. Eh, ¿Qué ha cambiado, Laura, en estos 2, 3 meses desde que no tenemos esta charla? Pues ya estuvimos en la charla, no habíamos casi ni empezado la residencia, fue como la semana de antes o las 2 semanas así. Y ahora me parece ya que ha pasado un año y han pasado nada, ni 3 meses. Pero claro, he visto tantas cosas, hemos hecho tantos planes, tanta gente, las docencias. Es como que para mí ha pasado un montón. La residencia es un antes y un después, desde que se inicia efectivamente, y eso es lo que os queremos contar también un poquito hoy, no solo el tema de cómo se prepara el examen PIR, etcétera, etcétera, sino qué pasa después, ¿no? ¿Qué pasa cuando afortunadamente ya una consigue su plaza? Pero bueno, por empezar un poquito, vamos a dejaros aquí esta diapositiva. En esta diapositiva tenemos algunos de los motivos que podría tener alguien para hacer el PIR. Yo no sé, Laura, si tú leyéndote estas cosillas que vienen ahí, ¿no? Si alguna a ti te sobra, es decir, si tú te metiste en esto del PIR sin tener muy claro alguna de estas características, si echarías en falta alguna otra, si no sé. Sí, yo creo que es verdad que cuando empiezas no sabes mucho, ¿no? De luego todo lo que te espera y ni aún así lo sabré, ¿no? Porque al final son 4 años y todavía llevo poco. Pero sí, creo que eso, la oportunidad de rotar por diferentes dispositivos, ver muchas cosas, los compañeros, tiene muchas cosas. Tú además, Laura, que Laura tuvo la mala suerte de sufrirme a mí en sus prácticas de la carrera como psicólogo clínico en el dispositivo donde rotaste. Tú rotaste por la salud mental pública, por el Hospital de Día de Salud Mental de Granada, pero es verdad, y con eso yo creo que te llevaste una cierta imagen de lo que hacemos los psicólogos clínicos en la sanidad pública. Pero es verdad que muchos compañeros, muchas compañeras rotan, hacen sus prácticas por sitios totalmente distintos. No sé si tú Totalmente. durante el... Sí, sí. Bueno, de eso, compañeros que a lo mejor estuvieron en clínicas privadas o en la parte más social o, bueno, eso, en otros sitios. Incluso dentro de, ¿no? de lo mismo público, como que ahora que estoy en interconsulta, los mismos residentes me dicen, ¿y qué hacéis allí? ¿No? Como que los que no han rotado todavía por ahí, ni nosotros mismos sabemos qué se hace porque es verdad que hay tantos dispositivos, tanto trabajo que es un poco difícil conocerlo todo.
vamos a ver, y va a ser unas cosas que intentemos aclarar hoy, ¿no? Que los psicólogos clínicos en el ámbito de la salud mental pública estamos en muchos sitios del hospital. No es que estemos en un sitio, ¿no? Que es la imagen un poco que se puede tener de, el psicólogo está allí sentado, esperando al paciente, no sé qué, no sé cuánto, viene, le cuenta, se va, etcétera, etcétera. Eso es verdad que es una parte importante, que sería la unidad de atención a la salud mental comunitaria, pero hay muchísimo más, como bien decía Laura, hay cantidad de dispositivos más que vamos a intentar agarrar hoy un poquito, pero bueno, yo sí que creo que una de las cosas que tiene que quedar claras hoy es que para trabajar en el sistema público de salud hay que ser psicólogo especialista en psicología clínica, y para ser psicólogo especialista en psicología clínica hay que haber acabado los 4 años de residencia a la que se accede mediante el examen PIR, del que vamos a hablar un poquito más para adelante. Bueno, no, venga, nos lo saltamos ya, Laura. El examen PIR, el tuyo, en el que sacaste plaza, ¿cuándo lo hiciste? ¿Qué día? Pues yo lo hice en enero de este año, un examen muy interesante de unas 210 preguntas, que bueno, todos salimos un poco con la sensación de que había sido catastrófico, pero lo bueno que tiene pues que es catastrófico para todos. Uh -huh. O sea que 275 personas iban a sacar plaza sí o sí en el examen, independientemente de su dificultad, que es verdad que este año la dificultad ha sido mayor que en años previos o que en convocatorias anteriores, y por lo tanto la nota media, vamos a decirlo así, de todo el mundo baja, e incluso la gente que saca plaza, ¿no? Esos 274 que sacasteis plaza este año, pues tenéis unas notas más bajas por la dificultad que en años anteriores. Has dicho que son 210 preguntas. Tú imagínate que hay alguien aquí que está en primero de carrera, que no tiene ni idea de nada. ¿Qué se le pregunta en ese examen? Bueno, pues son 210 preguntas tipo test, son 200 preguntas y 10 de reserva. Y bueno, tenemos un montón de asignaturas, no sé si tú sabes el número exacto, 16, ni más ni menos. 16. Y bueno, hay asignaturas que tienen más peso, como clínica o tratamiento, pero bueno, hay otras muchas asignaturas, psicoterapia básica, psicobiología, experimental. Y bueno, en mi opinión, pues solamente con estudiarte esas 16 asignaturas, pues es bastante más de lo que vemos en la carrera en 4 años. Eso yo creo que es la sensación de todos los que nos metemos en el PIR, ¿no? Incluso antes de conseguir la plaza, que uno siente que está aprendiendo de verdad psicología y psicología clínica cuando se pone a estudiar el PIR, ¿no? Y cuando, por ejemplo, en el manual de tratamiento psicológico empezamos a ver 8, 9 o 10 tratamientos para la depresión, cada uno centrándose en una cosa, cosas de las que seguramente en la carrera, como mucho, habrás escuchado hablar de pasada, ¿no? Pero bueno, vamos a tener tiempo un poquito de eso. Ya lo decíamos, que siempre el examen es a finales de enero, ¿vale? Siempre se convoca para finales de enero, un sábado, por la tarde. Yo no sé, Laura, si tú te has enterado la novedad de este año. Que no les van a dejar ni comer. Ni comer. Van a tener que hacer un brunch. Siempre se solía hacer sobre las 4 o 4 y media de la tarde. Este año se ha adelantado y se hace el examen a las 2 de la tarde. Y además uno tiene que estar ya en la puerta del aula una hora antes, porque es cuando te empiezan a llamar para que tú enseñes tu DNI, te vayas sentando, te vayan repartiendo el examen, etcétera, etcétera. Entonces, los que se presentan este año van a tener, este año me refiero a enero del año que viene, van a tener que estar a la una, un poquito antes de la 1 de la tarde en su respectiva facultad. Por lo tanto, eso que decía Laura, ¿no? No se les va a dejar comer, aunque, por supuesto, siempre a este examen te puede llevar, te tienes que llevar agua, algún refrigerio, alguna golosina, alguna barrita energética, algún lo que sea, porque son 4 horas y media de examen, son un examen muy largo. Yo no sé, Laura, si tú nos quieres contar, ¿tú comiste en el examen, bebiste en el examen, fuiste al baño en el examen? Pues mira, yo en la primera, bueno, en las dos convocatorias iba yo súper preparada con mi botella de agua, mi zape con galletas, con frutos secos. Y en la primera convocatoria sí que hice el examen y luego ya repasando sí que me dio tiempo a comer. No fui al baño porque no lo necesité, pero daba tiempo de sobra. Y en mi segunda convocatoria, pues a mí personalmente no me dio tiempo ni de comer, porque bueno, eso. Fue un examen raro, estaba agobiada y la verdad que no paré a comer, pero vamos, que
que la gente come, sale, entra. Ujú. Bueno, siempre hay que llevar recursos como para si tuvieras la necesidad de. Yo me acuerdo en mi examen, fue una escena muy graciosa, que un compañero que estaba al lado, pues directamente vamos, al lado, a 3 filas más para adelante que yo, se había llevado un tupper con filetes empanados, que yo dije, madre mía, comerte Por un si filete empanado, acaso. claro. Yo lo hacía a las 4 de la tarde, o sea, estamos hablando de que a las 6, 6:30 de la tarde comerte un filete empanado en mitad de un examen, ojo, ya te tiene que haber dado un buen bajón de azúcar Sí, para sí. ponerte eso. Pero oye, siempre está bien y por supuesto el tema de la hidratación es fundamental y el tema, pues si uno necesitará ir al baño, etcétera, etcétera. De esto poco más hay que saber, que hay que llevarse el DNI o cualquier otro documento oficial identificativo y un reloj. Siempre se recomienda llevarse un reloj para más o menos controlar cómo se van distribuyendo esas 4 horas y media de duración. Aquí tenéis un poquito cuál ha sido la evolución de las plazas en los últimos años. Ya nos comentaba algo Laura sobre su convocatoria, pero bueno, como veis, desde luego la línea es ascendente, menos de lo que nos gustaría a todos, porque desde luego que nos gustaría que hubiera muchas más plazas, pero es verdad que llevamos ya desde 2011, si no me equivoco, en línea ascendente. Cada año se convocan más plazas que la anterior, aunque hay años con subidas más pequeñas y otros con subidas más grandes. Lo veis ahí, el gran salto, ¿no?, que se produjo entre el 18 y el 19, bueno, pues en cuanto al número de plazas, pero desde luego ahora mismo para el año que viene la previsión, porque todavía no es oficial, pero la previsión casi segura es de 280 plazas a nivel nacional. O sea que estamos hablando, bueno, pues eso, de unos 3.500 aspirantes, 3.400 que se acaban presentando el día del examen. Bueno, pues ahí podéis hacer los cálculos, aunque ahora matizaremos un poquito esos cálculos, porque no todo el mundo que se presenta ya habiendo estudiado, etcétera, etcétera. Hay gente, lo sabe bien Laura, ¿no?, que se presenta ese primer año como para ver cómo es el examen, aunque llevo un mes, 2 meses de estudio, pero oye, para ir anticipando de cara al año que viene. En cuanto a la academia, pues esto, mira, yo creo que, no sé si estás tú por ahí en la foto, Laura, en esa de Pues abajo a la puede ser derecha. la última. Puede ser, Puede ser. ¿no? Si no estoy en la foto, allí estaba. Desde luego, ahí estaba. ¿Qué son estas fotos? Bueno, no lo cuento yo, Laura, cuéntalo tú. ¿Estas fotos de qué son? Pues sí, estas fotos son de un evento que hicimos allí en Madrid, ¿no? Que organizó la academia en el Autocine de Madrid. Y bueno, primero empezamos la mañana con todos los compañeros, hablando con los profesores, presentándonos, contando un poco nuestra experiencia. Y luego fuimos ya ahí al autocine y hubo monólogos, hubo fiesta, hubo stand, hubo muchas cosas. Hubo regalos, hubo de todo, ¿eh? Hubo absolutamente de todo. Efectivamente, esto que nos comenta Laura, esto es algo que esta academia organiza con aquellos que conseguimos plaza con ella, a lo que le hemos puesto el nombre de Recifes, vamos por llamarlo de alguna manera, ¿no? Precisamente como ese primer acto de celebración de la plaza y de confraternización y de ir poniéndonos cara. Es decir, pues ahí aprovechamos también, no sé si te acuerdas, Laura, dimos un contacto de residentes en todos los Sí. hospitales de España por si uno, oye, estoy pensando en elegir el hospital de Vigo, pero no conozco a nadie en Vigo porque yo soy de Cádiz. Pues la academia te proporciona el contacto de un residente o de un adjunto allí para que tú le puedas preguntar cualquier cosa. Oye, ¿cómo están los alquileres en Vigo? Oye, ¿qué tal las formaciones continuadas? Oye, ¿qué tal no sé qué, no sé cuánto? ¿Vale? O sea que tiene esa doble vertiente, por supuesto la vertiente de la celebración y de la fiesta, pero también la vertiente de, oye, facilitar el siguiente paso, porque como veis además ahí en las estadísticas, somos muchos los alumnos y alumnas de esta academia que conseguimos plaza año tras año en el PIR. Este año, sin ir más lejos, más del 70% de las plazas, el 72% de las plazas que se han conseguido a nivel nacional han sido conseguidas por alumnos de esta academia, lo cual, bueno, pues un resultado absolutamente espectacular y aquí tenemos a Laura y a tantos otros que han podido conseguirla con los materiales y con los recursos que vamos a comentar ahora un poquito más para adelante que esta academia oferta y que creemos que ayudan a aprobar el examen. Pero Laura, nos vamos a callar tú y yo y vamos a escuchar a Cris, a Cristina, que consiguió la plaza
también con el curso intensivo y que nos tiene que contar una cosa bastante interesante. Ahí. Bueno, Laura, Cris habla muy bien, cuenta muy bien y resume muy bien su experiencia. Dice cositas interesantes que yo te quiero preguntar a ver si tú también piensas igual que ella. ¿Los meses previos al examen, los últimos meses previos al examen, son los meses más difíciles? Sí, yo diría que sí, ¿no? Porque es como que ha estado tanto tiempo estudiando y empieza como la inseguridad de no me acuerdo, no me lo sé, la sensación esta de esto me lo sabía perfecto y ahora estos fallos tontos, ves el examen ahí cerca, ves que
tienes muchas asignaturas y ya no, en un mes es imposible que repases todo. Y bueno, da un poco ahí esa sensación de indefensión, ¿no? Que es complicado. Esta sensación, ¿no? De que cuanto más contenidos vas dominando, más te das cuenta de lo grande De que que son no los sabes. contenidos que tienes que estudiar. Y bueno, esta cosa, ¿no? De yo solo sé que no sé nada, ¿no? Para eso hay que saber mucho, ¿no? Para darse cuenta y para poder ver que hay mucho que a uno le falta por conocer y por dominar. Porque es verdad que el día uno que uno empieza con el pie y dice, ah, esto es un librito, dos, tres, venga, esto me lo sé en 3 semanillas y poco a poco uno efectivamente va profundizando en eso. Eh, Decía también otra cosa, Cris, que yo creo que es fundamental y creo que los tres, ella y nosotros dos vamos a estar de acuerdo, y es que todos estos recursos que oferta la academia, ¿no? Lo importante es que uno lo adapte a su manera de estudiar, a sus ritmos, incluso a su día concreto, ¿no? Ella nos hablaba, oye, pues un día que estaba muy cansada de leer, pues me ponía una videoclase o me ponía un podcast o me veía unos resúmenes y listo. Yo no sé si en esto tú también estás de acuerdo. Sí, totalmente, incluso con las horas del día, ¿no? Que hay gente que, bueno, pues por la mañana tiene más energía y por la tarde ya está cansado al revés. Yo por la mañana sí que aprovechaba más para estudiar y las últimas horas de la tarde que ya se me había agotado todas mis fuerzas, pues sí que me ponía con clases o las tarjetas. Es verdad que eso al final lo bueno es que puedes adaptarlo y usarlo como lo que tú necesites y como tú lo necesites. Esto va a ser fundamental y yo siempre digo, ¿no? Que estudiar el PIR tiene mucho de, no solo de descubrir temario, de descubrir clases, de descubrir teorías, sino de descubrirse también a uno mismo, ¿no? A uno mismo afrontando un proceso como una oposición, que es un proceso muy distinto a los exámenes de la carrera, evidentemente, y que la academia oferta 80.000 recursos, ahora veremos exactamente cuántos y cuáles, no para que todos se expriman al 100% todos los días, porque eso sabemos que es imposible, sino para que uno tenga mucho donde elegir, ¿no? Un poco en esa idea que transmitían tanto Laura. Ahora hemos vuelto, ¿no? Ahora. Estamos, estamos aquí de nuevo. Eh, Eso, que quiero que comentemos muy rápidamente para que quienes nos ven hoy tengan un poco una idea de eso que comentábamos al principio, Laura, de que los psicólogos estamos en muchos sitios, los psicólogos clínicos en la sanidad pública. Yo creo que el primero es la imagen más conocida del psicólogo, eso que pone ahí Unidad de Salud Mental Comunitaria, que además es la rotación más larga durante los 4 años de residencia, es un año entero. Depende del hospital, el primer año, el segundo año, pero bueno, un año entero de la residencia y es eso, ¿no? La persona viene a su cita, se sienta, tú le preguntas, te cuenta, no sé qué, le devuelves lo que sea y le dices, oye, pues te veo 2 semanas, en un mes, lo que cada uno entienda que corresponde. Que creo que esa es la imagen que tenemos todos. Después yo no sé si tú nos puedes contar un poquito sobre la segunda, Laura, lo que tú sepas. Sí, yo estoy ahora rotando por Interconsulta y bueno, imagino, ¿no? Que dependerá del hospital. Yo estoy aquí en Granada, en el San Cecilio, y aquí Interconsulta consiste un poco en, por una parte, personas que están hospitalizadas en el hospital por cualquier otro problema de cualquier otra planta y tiene un problema de salud mental o, bueno, pues necesitan, ¿no? Esa atención en ese momento y vamos a la misma habitación y se hace como la intervención ahí. Y luego también tiene programas de enlace, pues de personas con dolor crónico, de grupos de cirugía bariátrica, también un poco neuropediatría, ¿no? Con padres de niños con diabetes, con implantes cocleares. Esos son así un poco los programas también de VIH. Eso sería un poco la interconsulta. Efectivamente, esto es algo
muy poquito conocido, ¿no? Pero los psicólogos y los psiquiatras, los compañeros de psiquiatría, vamos por las otras plantas del hospital, por medicina interna, por oncología, por cualquier otra planta. Por supuesto, cuando nos llama el compañero o la compañera responsable de ese paciente que pensaba, pues, por lo que sea, por un tumor de no sé qué, o por una amputación de un miembro, o por una enfermedad respiratoria, y nosotros vamos haciendo esa labor de apoyo, de interconsulta y enlace, que se llama también, en esto que describía precisamente Laura, y que además es una rotación que puede dar como mucho respeto al principio, pero es una rotación preciosa, a pesar de que sea, o precisamente porque es una rotación tan relacionada con la medicina Dentro. orgánica, ¿no? Con la parte no de salud mental, vamos a decirlo así, pero en la que se aprende una auténtica barbaridad, ¿no? Y yo creo que además en la que se disfruta mucho de ver cómo el trabajo de lo médico, de lo orgánico con lo psicológico se puede complementar de una manera tan bonita. Tan bonito. Tenemos también, ¿no? Tenéis ahí las unidades de hospitalización, que cuando una persona supone un riesgo para su salud o para la salud de terceros por motivos de salud mental, pues se le ofrece o se le interna involuntariamente en las unidades de hospitalización, tiempos cortos, estamos hablando de pocas semanas, días a veces, hasta que pasa esa crisis aguda y la persona puede volver a su contexto habitual. Este es el rock and roll de la salud mental, evidentemente, porque es el sitio donde se ven, bueno, pues, de hecho, esto antes se llamaba agudos, unidades de agudos, porque se entendía que se veía la psicopatología en un momento más agudo, ¿no? Pues alguien que llega al hospital después de una tentativa de suicidio, ¿no? Imaginémonoslo, y que esa persona persiste en la idea de, oye, yo cuando salga de aquí del hospital voy a intentarlo de nuevo, etcétera, etcétera. Bueno, pues evidentemente esa persona necesita un internamiento en el hospital y la ayuda psiquiátrica, psicológica, etcétera, etcétera. Tenemos también por ahí en la última parte de la diapositiva los programas o las unidades de rehabilitación. Estos son programas muy específicos, estos varían un poco su nombre en función también de la comunidad autónoma. En Andalucía las llamamos comunidades terapéuticas, unidades de rehabilitación, hospitales de día. Están dirigidos única y exclusivamente a población con trastorno mental grave, ¿vale? Es decir, lo que entendemos como trastorno psicótico, trastorno bipolar y el trastorno límite de la personalidad. Y bueno, son dispositivos muy intensivos. En este me voy a permitir contarlo yo, Laura, que para eso trabajo allí. El hospital de día, por ejemplo, es un sitio donde los pacientes van todos los días, en horario de mañana, pero van todos los días. Y si yo habitualmente a los pacientes que tengo a mi cargo los veo una vez por semana, pero si tienen una semanilla muy complicada o si están en un momento especialmente delicado, si yo quiero, los puedo ver los 5 días de la semana laborable tranquilamente para echarnos mutuamente un ojo, como se suele decir. Dispositivos, ya os digo, donde se atienden pocos pacientes en cantidad, pero muy intensivamente. Y yo creo que con eso tenemos una buena primera imagen, aunque faltarían también las unidades de salud mental infanto-juvenil, que existen, por supuesto, unidades específicas, faltaría adicciones, faltaría trastornos de la conducta alimentaria, faltaría atención primaria, no sé si me dejo alguno más, Laura, tú que lo tienes más reciente, No, que yo yo sepa, creo no, que ¿no? eso. Y después sí que faltaría, que se nos vamos a reservar un poquito Laura y yo, para comentaros lo de la rotación externa o rotaciones externas que se llaman, ¿vale? Eh, y ahora sí que os vamos a contar ya un poquito más de los recursos y del método que propone esta academia para poder llegar a hacer esta parte tan bonita, ¿no? De la psicología clínica en los hospitales. Hoy vamos a hablar del curso intensivo, del que todavía estáis a tiempo de matricularos hasta que finalice agosto, ¿vale? Y en este curso intensivo, bueno, yo me callo, venga. Laura, cuenta un poco cómo funciona este curso intensivo. ¿Cómo sería alguien que se apunta ahora a esto del PIR? Pues sí, ahora cuando te apuntas, pues recibes un taco de manuales casi la mitad de tu cuerpo. Y bueno, es verdad que eso, yo siempre digo, ¿no? Que estos primeros meses son de aterrizar en la asignatura, de subrayar, de como decías tú antes, de conocerte a ti, de conocer lo que te viene bien, tu forma de estudiar, si quieres subrayar, si quieres hacerte esquemas. Y esos son meses de leerlo todo, de comprenderlo.
y bueno, son bastantes meses, ¿no? Porque eso hasta noviembre tienes para darle una vueltecilla a todo, al menos a lo más importante, si tienes el tiempo de hacerlo. Ujú. Y luego los últimos meses, pues yo diría que sí, como bien ponéis ahí, ¿no? Un poco de asentar lo aprendido, de ya memorizar y quedarte con lo importante, importante, con lo que más cae, sí, dándole la importancia bueno, a lo que tiene más peso, ¿no? Ujú. En esos meses, incluso en cada una de las fases hay una clase de cada una de las asignaturas. Hay clases de, yo qué sé, psicología básica, fase uno, en fase 2 y en fase 3, que no son la misma clase, ¿eh? No son la misma clase, aunque el temario evidentemente sea el mismo, porque como bien decía Laura, tanto la clase de fase uno y un poco también la de fase 2, pues es un poco repasarlo todo, que todo lo importante esté recogido en la clase, que a vosotros, a vosotras que las vais a ver, os suene cada uno de los contenidos, las teorías, etcétera, etcétera, mientras que la clase de fase 3 ya sí que va muy, muy enfocada a qué se ha preguntado en años anteriores, se hacen muchísimas preguntas de convocatorias anteriores, qué contenidos vemos muy, muy preguntables. Oye, llevan 3 años preguntando por 3 de los 4 componentes de la teoría de no sé quién. Pues quizás este cuarto año el que caiga, evidentemente, sea el cuarto componente, ¿no? Todas estas cosas que los profes y los tutores que nos dedicamos a esto, pues tenemos más o menos controladillas. Ahí aprovechamos en esos 2 últimos meses intensivos, ¿no? Por así decirlo, para que todo eso quede consolidado. Sin perjuicio, y esa es una de las cosas que tiene como ventaja esta academia, de que durante todo el año, hasta el día del examen, evidentemente recomendamos no estudiar la mañana del examen ni el día anterior, pero hasta el día del examen están disponibles todas las clases en vuestra plataforma de alumnos. Es decir, que si imagínate que el sábado no sé qué, que toca clase de experimental, tienes una boda en Albacete. No pasa nada, no pasa nada. Durante todo el año vas a seguir teniendo disponible esa misma clase para que tú la veas, además, al ritmo que tú quieras, si te la quieres ver a cachitos, si la quieres ver más rápido, más lento. Eso te iba a preguntar yo a ti, Laura, cuando te ha tocado ver una clase online, eh, bueno, 2 preguntas. ¿Te la veías o intentabas verla en directo o esperabas al diferido? Y otra segunda pregunta. Si era en diferido, ¿te la veías a cachito o te la veías del tirón? Bueno, mira, el primer año sí que empecé viéndola online en directo, pero es verdad que, bueno, lo que decíamos, ¿no? Cuando ya empiezas a estudiar y a conocerte y lo que aprovechas más, pues vi que a mí me servía más verlas en diferido, porque es verdad que son clases muy largas, muy densas, que no sé vosotros cómo aguantáis dando tantísimas horas de clase. Y bueno, a mí me venía mejor verlas en diferido. Y incluso eso, a veces ni me la veía entera, me la iba poniendo a última hora de la tarde, iba viendo trocitos. Y también creo que es importante lo que tú has dicho, ¿no? Que las clases son diferentes y que es como un poco lo que necesitas, ¿no? Que la primera clase sea muy desarrollada, muy densa, y las últimas ya, de los últimos meses que estás súper cansado, muy dinámica, muchos ejemplos, juegos, muchas preguntas. Y eso, que tú también pues, puedas ponerte la clase en función de lo que necesites. Si ahora quieres repasar la asignatura, aunque sea diciembre, y quieres repasártela con una clase, pues te vas a la clase de agosto y la puedes repasar bien desarrollada. Y si quieres hacer preguntas, pues también tienes esas clases. Qué guay. Yo creo que en Laura se nota cuando ella va contando las cositas, se nota que la chiquilla ha descubierto su manera de estudiar, evidentemente, y por algo, evidentemente, hoy podemos estar celebrando su plaza, porque, bueno, habla muy bien, ¿no? De la que yo creo que es una idea fundamental. Estamos muy acostumbrados, yo creo, durante la carrera. La típica pregunta de la carrera es levantar la mano y, oye, las diapositivas cuándo se van a subir, que me las tengo que estudiar y hacer el examen y aprobarlo y listo, ¿no? Evidentemente el PIR es muy distinto, es una oposición, son muchos meses de estudio, es un examen que es de aquí a no sé cuántos meses, con muchísimo temario, con muchísima cantidad de preguntas, un examen muy largo, entonces es fundamental ir encontrando este ritmo adaptado además a cada uno. Aquí no hay respuestas correctas ni incorrectas. Oye, yo me veía 15 minutos de cada clase todos los días, porque yo en mis 15 minutos el paradigma de mi atención sostenida. O sea, pues magnífico. Si a ti eso te vale,
Yo creo que esa es la única respuesta correcta que a ti te valga. Eh, Vamos a contar todo esto, ¿vale? Aquí tenéis, os decía, y nosotros que somos andaluces, tanto Laura como yo, pues somos exagerados. Yo he dicho 70.000 recursos. Oye, no son 70.000, pero desde luego son muchísimos más que los que oferta cualquier otra academia que se dedique a preparar esto del PIR, porque evidentemente entendemos esto que ya llevamos diciendo, ¿no? Que cuantos más recursos demos de cara a que lo aprovechéis lo mejor que podáis, al ritmo que cada uno pueda, mejor, ¿vale? Como veis ahí, además, hay tres los que pone new, es decir, en los que hay novedades para este año y para los siguientes. Y esto no quiere decir otra cosa. Yo cuando empecé, que yo fui de la primera promoción que se preparó con esta academia, esta diapositiva estaba medio en blanco, había dos cosillas y poco más, porque era el primer año. Con esto queremos decir que cada año vamos implementando mejoras, por supuesto, escuchándoos a vosotros y a vosotras, de cara a, oye, sería súper útil que tuviéramos no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Pues nos ponemos a trabajar en ello y en pocos meses eso se tiene de cara a poder aprovecharlo mejor. Laura, viéndolo tú así, en grande, aunque ahora nos vamos a ir parando en cada uno de ellos, pero viéndolo tú así, dime tu top de recursos, o si quieres empezar por abajo, los que menos usaste. Pues sí, voy a empezar por arriba. No sé. Yo creo que lo principal, los manuales, porque, bueno, yo personalmente nunca durante la preparación no llegué a coger ningún manual de referencia. Sí que, bueno, las clases de referencia y eso que ahora hablaremos, pero nunca tuve que llegar a coger otro manual para buscar, para ampliar, no. Eran los manuales resumidos, esquemas, dibujos, y creo que eso fue lo fundamental. Y luego también las aplicaciones, que bueno, ahí pone aplicaciones, pero hay un montón de aplicaciones. Y sobre todo aplicaciones las de preguntas de las autoevaluaciones. Yo hice muchísimas preguntas de autoevaluación y creo que pocas preguntas se me repetían. O sea que tiene que haber ahí una cantidad de preguntas. Ya ves, una buena base de datos, ¿no? Bueno, pues Sí, vamos a ir contando, vamos a ir desgranando un poquito cada uno de estos recursos que la academia oferta. Vamos a empezar por el más novedoso, que de hecho ni siquiera Laura lo ha disfrutado en su preparación, porque es que desde este año, estamos incluyendo la inteligencia artificial y un chatbot específico del PIR, no es ChatGPT ni muchísimo menos, sino un chatbot específico del temario del PIR en nuestra preparación. Pero esta voz, que es muy bonita, la va a contar mejor que nosotros. Yo he flipado con esto. ¿Para qué os voy a engañar? En el sentido de que cuando estuvimos
la formación sobre el chatbot, etcétera, etcétera, de repente al chatbot me pusieron a mí a preguntarle contenido. Yo, como ya he dicho, soy profe de psicología básica y de psicología de estadística, de experimental, y se pusieron a preguntarle contenido, ejemplos sobre teorías de psicología básica al chatbot y a mí. El promedio es que lo hizo, se nos ocurre, pero lo hizo unas 80 veces más rápido que yo. Y llevo 8 años dando psicología básica, que ya algunas teorías me las sé un poquito mejor que bien. Pero evidentemente la inteligencia artificial, además no cualquier inteligencia artificial, sino una inteligencia artificial que solo está alimentada con recursos del PIR, es decir, con manuales, etcétera, etcétera, relacionados con la psicología clínica. No, no van a buscar en Internet ni muchísimo menos. Y es absolutamente espectacular. Oye, puede ser que tenga que ver precisamente la teoría de no sé qué con las dificultades en la agorafobia, una cosa que a casi ninguno se le ocurriría, y evidentemente el chatbot responde con muchísimo acierto. O sea que es una herramienta súper útil, instantánea, evidentemente, que no quita que sigáis disponiendo de un foro en el que los profes vamos a seguir respondiendo, además de las clases, etcétera, etcétera, pero que, oye, si tienes una duda o una muy buena idea, ¿no? Yo no sé si esto te pasaba a ti, Laura, que de repente tú estabas estudiando contenidos de una asignatura y se te venían a la Sí, cabeza de sí, otra. Y tú sí, decías, sí. ay, coño, qué bien, Y esto lo puedo era. relacionar. Y yo creo que esa es una sensación muy chula. Pues oye, vas a tener ahí el apoyo del chatbot, evidentemente, para poder confirmar que esa idea es tan buena como a ti te está pareciendo en este momento. Y esto, yo digo, implementado desde ya está disponible para todos y todas las alumnas de la academia. Así que, bueno, a mí me da mucha envidia, Laura, ¿qué te voy a contar? Que no lo Me hayamos alegro, tenido. Sí, a mí me alegra mucho tener ya mi plaza y demás, y a ti también, pero oye, un chatbot hubiera estado muy, muy gracioso en nuestra muy bien, sí, preparación, sí, ¿no? sí. Bueno, además, este año incluimos un paso más, otro paso más, que en este caso es sobre el acompañamiento psicológico especializado, es decir, los profes, los colaboradores docentes que ya somos psicólogos clínicos de esta academia, vamos a ofrecer un programa de acompañamiento psicológico especializado, tanto a nivel grupal, ¿vale? Tanto a nivel grupal, que lo tenéis ahí, sobre cómo afrontar cada una de esas fases que nos comentaba también Laura, ¿no? La primera fase, que es distinta a la segunda, que es muy distinta a esos 2 últimos meses, como la semana, el sábado antes del examen, vamos a ofrecer otra charla grupal que vais a tener disponible en vuestra plataforma y también en directo, para las claves psicológicas una semana antes de cómo hacer el examen, de cómo procesarlo, de cómo superar ciertas dificultades que pueden surgir. Y por supuesto, quien necesite, quien considere que además de esto va a necesitar un acompañamiento más individual, no solo a nivel grupal, vamos a estar disponibles los distintos profes que colaboramos en este proyecto que es nuevo de este año y que a mí, desde luego, como coordinador de este proyecto me ilusiona una barbaridad, para poder acompañar también a nivel individual, porque no es lo mismo decirle a un psicólogo que no ha estudiado una oposición en su vida, oye, ayúdame y acompáñame en esto de la oposición, que decírmelo a mí que me vas a contar, o decírselo a Laura que le vas a contar del agobio que supone no llegar a cumplir con la programación, ¿no? del temario. O sea que esto tú tampoco tuviste la suerte, Laura, De de, tenerlo. de aprovecharlo, y yo no sé si a ti te parece bien esta idea. Claro, y creo que lo dijimos también en la otra charla, ¿no? Que no es solo, bueno, este estrés y esta gestión, ¿no? De lo que es la posición, sino que también en tu vida tienes cosas, la vida va pasando también mientras tú estás opositando, ¿no? Y te pasan cosas y bueno, tú tienes que seguir estudiando o no, tienes que parar y no sé, creo que es un recurso muy chulo. Bueno, pues esa es la idea, evidentemente. Ya está grabada la primera sesión grupal sobre la fase 1. Y bueno, desde luego el feedback que estamos recibiendo de los alumnos, no solo del PIR, porque también se ha implementado en el MIR, en el EIR, en el FIR, está siendo absolutamente maravilloso. Y oye, para algo estamos los psicólogos, si no es para ayudarnos también a nosotros, pues imagínate. Eh, y por supuesto, bueno, que sepáis que en el momento en que os matriculéis vais a tener
toda la información de este programa, de cómo solicitar la ayuda a nivel más individualizado, etcétera, etcétera, la vais a tener disponible en vuestra plataforma del alumno. Está muy feo hablar de uno mismo y de sus compis, así que, Laura, ¿tú qué contarías sobre, no ya sobre las clases, sobre los profes? ¿Te lo pasabas bien en las clases? ¿Aprendías? ¿Te servían? Sí, yo creo que, bueno, eso, cuando hemos hablado de las clases y de lo buenas que eran y de eso, al final, eso es parte de los profesores, ¿no? Que hay que, bueno, al final habéis pasado también, ¿no? Por lo mismo, sabéis lo que es, no es una persona que, ¿no? Muchas veces que pasa en la universidad es que te colocan a darte psicología clínica a alguien que no ha pisado una clínica, ¿no? Vosotros habéis opositado, sabéis lo que es esto y bueno, lo que decíamos un poco que las clases también no son solo estudiar, también se cantan villancicos, se hacen memes, se cuentan chistes. Bueno, como bien dice Laura, encontramos, tanto por supuesto todos mis compañeros como yo, encontramos la manera más creativa y a veces más chorras pues, que se nos ocurren para hacer que este proceso, dentro de ser un proceso complicado, evidentemente, no se nos haga tan cuesta arriba, ¿no? Y si, por ejemplo, como bien decía Laura, que a mí me tocó el año pasado dar una clase un 28 de diciembre, pues oye, qué mejor fecha como para cantar ahí unos villancicos relacionados además con la psicología básica, porque oye, ya que estamos en fechas navideñas, pues habrá que cantar, evidentemente, villancicos, ¿no? Por supuesto, siempre enfocado a lo que decíamos, ¿no? A que al final esas clases te ayuden a sacar la máxima cantidad de aciertos el día del examen. Y bueno, aquí tenéis un poquito lo que sería un resumen de esto que os hemos contado, de que por supuesto estáis todavía a tiempo de iniciar esa preparación más intensiva, más enfocada a esto que nos comentaba también Laura. No lo hemos dicho hasta ahora, pero por supuesto todo este curso existe la posibilidad de hacerlo en modalidad online como en modalidad presencial. Laura, cuéntanos un poquito, ¿tú lo hiciste presencial, online? Sí, yo lo hice online y bueno, yo lo hice online porque yo soy de un pueblo y me venía un poco regular, ¿no? Pero es verdad que al último simulacro de antes del examen nos dieron la oportunidad de ir presencial y vine aquí a Granada con el grupo de presencial y los vi ahí con su tutora, que el buen rollo que tenían entre todos y dije, joder, qué guay, pues también lo presencial no tiene esa parte de que se ven, de que están juntos, de que hacen su grupillo. Bueno, yo creo que lo ha resumido muy bien Laura, ¿no? El online tiene la comodidad de que uno puede ver la clase en pijama y levantándose 5 minutos antes de la clase y evidentemente pues si uno está lejos, en la página web de la academia podéis consultar todas las sedes que hay repartidas por prácticamente todo el territorio nacional, pero eso si uno está a 2 horas de la sede, pues a lo mejor en coche pues no le viene muy bien, ¿no? Sumarle 2 horas a la ida y a la vuelta. Pero oye, si uno la tiene a 15 minutos, a media hora, etcétera, etcétera, y quiere este plus más, ¿no? De la presencialidad. Yo que sabía que a mí me venía muy bien la presión de saber que otra gente iba a la clase para yo estar motivado para ir, porque si ya no iba un día, me iban a decir, oye, Fran, tío, ¿qué ha pasado? ¿No has venido? Tal, tal. Que si yo dependía de quedarme en mi casa y ponerme el ordenador, era ya un Más poco más complicado. tentador quedarse en la cama. Y bueno, y ahí tenemos una cosa que también creo que nos puedes hablar un poquito, Laura, que es eso de la garantía de repetición. ¿Eso qué es? ¿En qué consiste la garantía de repetición? Pues sí, yo me apunté al curso intensivo y bueno, pues tú pagas lo que tengas que pagar de tu curso, que fue de julio a enero, que me presenté a mi primera convocatoria y como no saqué plaza, pues por ese mismo precio, con el mismo curso, pues hice el curso ya de 11 meses, que era desde marzo hasta enero otra vez. Eso es. Como sabemos que, bueno, que es un examen en el que desgraciadamente todavía sigue habiendo menos plazas de las que debería haber,
y que hay gente que no lo consigue a la primera, pues existe esta garantía de repetición en el que ese segundo año de preparación entero, en el que Laura, por ejemplo, consiguió su plaza, pues se incluye, evidentemente, con todos los recursos nuevos. Tú imagínate que sale no sé qué cosa o no sé qué app nueva de cara al año que viene. No es que como tú ya lo hiciste el año pasado, no. Todos los recursos nuevos, evidentemente, también se incluyen en ese curso de 11 meses, como bien nos contaba Laura. Y además, bueno, que en esto puede ser una cosa muy interesante de cara a ir formando ya el currículum docente, investigador, etcétera, etcétera, que uno va a necesitar y que uno va a querer formar durante la residencia, que es que solo por realizar con nosotros el curso del PIR vas a poder acreditarlo como un máster en intervención psicológica y salud mental de 60 créditos europeos, un máster propio de la UCIMA, de la Universidad a Distancia Internacional de Madrid, solo con el hecho de haber cursado cualquiera de las preparaciones de cualquiera de los cursos de preparación del PIR. Bueno, ahí tenéis las sedes, ¿vale? Ahí tenéis las sedes para, por si alguno tenía la duda, poder consultarlas. Las tenéis ahí repartidas por prácticamente todo el territorio nacional, además, por supuesto, de la sede online, ¿vale? Además de la sede online, como bien nos decía Laura, aunque, bueno, lo hay, ¿eh? En el grupo online también hay sus grupillos de WhatsApp, hay sus quedadillas de la gente que vive cerca, el día del examen, etcétera, etcétera. Pero por supuesto es verdad que la presencialidad pues tiene esa cosa, ¿no? De que todos los sábados por la mañana, que es cuando suelen ser las clases, pues estás allí en la clase, desayunas con el profe, con quien venga a dar la clase, con el resto de compañeros, se comparte coche. Oye, pues yo soy del pueblo de al lado tuya, nos vamos juntos, venimos juntos, tal, tal. Bueno, pues eso ya que cada uno valore y evalúe qué es lo que mejor le va a venir, ¿no? Si la presencialidad o ese formato online, porque oye, teniendo las dos posibilidades, pues se puede elegir. Y ya simplemente para dejar 2 o 3 minutillos que nos preguntéis cualquier duda, etcétera, etcétera, dejaros por aquí, ¿vale? Dejaros por aquí lo que serían los precios de este curso intensivo, ¿vale? El precio ponéis precio promocional, ¿por qué? Por haber asistido a la charla de hoy, tenéis ese precio y no el que sale tachado. El precio, como veis, cambia en función de si uno lo paga en cuotas, que existe el pago en cuotas, en 10, 11 cuotas, o el pago en un único pago, evidentemente, y además por haber asistido también a la charla de hoy y poniendo ese código de descuento que tenéis abajo, matrícula 100, se os queda la matrícula, es decir, lo que hay que pagar como inicio para empezar a recibir todos estos manuales, etcétera, etcétera, todas las claves de acceso a las aplicaciones, se os queda en 100 euros. ¿Vale? De cualquier forma, si tenéis alguna duda de esta parte más económico-administrativa, vamos a decirlo así, ahora os vamos a dejar el teléfono de nuestras compis de administración para que le podáis consultar absolutamente cualquier duda, ¿vale? Que precisamente aquí tenéis el teléfono de Zuri, que es un encanto. No sé si tú tienes el gusto de conocerla, Laura, Azuri, ¿no? Bueno, No, ya la conocerás porque es un auténtico encanto y ella os puede aclarar toda esta parte que no tiene tanto que ver con la parte docente o de la actividad del psicólogo clínico, sino más, pues, oye, quiero aplazar el pago, no sé qué, todo eso tranquilamente al 677-606-736 y ella os va a responder de manera absolutamente encantadora. Y ahora sí que sí, 5 minutillos, 10 minutillos, para que a través del chat, ¿vale? Ahí donde pone chat, podáis compartir vuestras dudas, cosas que no hayamos aclarado, darles las felicidades y la enhorabuena a Laura por haber conseguido su pedazo de plaza, que Laura os cuente un poco más sobre alguna cosa que no hemos repasado tanto desde el inicio, dudas sobre esos recursos nuevos, absolutamente lo que queráis. Y mientras tanto, Laura, tú si quieres nos puedes ir contando alguna cosilla así que hasta ahora no hayamos repasado. ¿qué os cuento? Bueno, hablando un poco, ¿no? de la modalidad online y presencial, ¿no? Que bueno, el online también, que siempre está ahí el tutor, ¿no? Que parece, ¿no? Que pueda estar más solo, ¿verdad? Que bueno, yo tuve la suerte de que mi amiga estaba estudiando conmigo y bueno, pues íbamos
compartiendo todo el rato las sensaciones, las alegrías, las tristezas, pero bueno, que también cuando estás online y si no tienes contacto cerca, pues eso, hay grupos, están los tutores que te escriben todas las semanas, que le puedes escribir y que pues la verdad es que está muy bien. Bueno, esa es una figura fundamental, ¿eh? La del tutor o tutora que te va a acompañar durante toda tu preparación del PIR. Es verdad que no la hemos comentado tanto hoy, pero bueno, una figura excepcional de cara a no sentirse uno tan desasistido a veces, ¿no? Que uno está en una comida familiar y es el único psicólogo y el único que está opositando y no sé qué, y todo el mundo allí contando, eso te lo sacas tú en la gorra, no sé qué, y dices tú, por Dios bendito, no me digas esa frase que es lo que me sienta como una pata en el estómago, ¿no? Bueno, pues para eso está tu tutor, tu tutora que te pueda acompañar también en eso. Eh, Preguntitas. Mira, Paula preguntas precisamente sobre las unidades de perinatalidad de los hospitales. Bueno, mira, precisamente esas unidades, quien se encarga son los psicólogos. Además, ahí no se suelen meter los compañeros de psiquiatría, los psicólogos y psicólogas clínicas de los programas de interconsulta y enlace. Ujú. Depende un poco del tamaño del hospital, ¿vale? De hecho, hay hospitales muy, muy grandes, algunos en Madrid, algunos en Barcelona y uno en Valencia, en el que precisamente hay psicólogos clínicos que están única y específicamente, su labor es en esas unidades de perinatal en el que el trabajo es absolutamente precioso, pero bueno, un trabajo también muy duro porque se trabajan tanto los casos que salen bien, evidentemente, en lo perinatal, como los casos que desgraciadamente acaban, por ejemplo, en el fallecimiento del bebé o en una enfermedad muy grave, etcétera, o de la madre, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea que, bueno, un trabajo precioso. Desde luego yo conozco a dos compañeras que se dedican a ello en Madrid específicamente. Y bueno, es algo que vas a rotar durante el PIR y que después, cuando tengas tu título de psicólogo o psicóloga clínica, pues vas a poder intentar trabajar en alguna de esas unidades. Eh, a ver, más cosillas por ahí de Mónica. ¿Cómo nos ponemos al día si comenzamos ahora? ¿Es posible? Me acabo de matricular. Claro, hombre, claro que es posible. Yo creo que la primera cosa que hay que tener, y no sé, ahora le dirás tú, Laura, pero la primera es paciencia para el aterrizaje, ¿no? Sí, y bueno, yo creo que es que ponerse al día, yo creo que puedes estar 3 años estudiando, que siempre te salen cosas, siempre hay actualizaciones y es muy complicado que tengas la sensación de que ya lo llevas todo bien, de que lo controlas todo. Entonces, bueno, más que a lo mejor plantearte ponerte al día, bueno, y estudiando y con lo más importante y sí, ponerse que todavía hasta enero, es verdad que hay muchos meses, muchos días, muchas horas. Yo creo que ese es un buen consejo, evidentemente. Después nos pregunta Tania si está previsto ampliarse de presenciales en las ciudades que ahora mismo no hay. Ahora mismo no tenemos ninguna sede en mente, vamos a decirlo así, pero Tania, eso es tan fácil como que de repente se apunten 10, 15 personas de no sé qué sede. Esto pasó, por ejemplo, hace no mucho en Córdoba. En Córdoba no había sede, pero de repente una promoción que acababa de terminar psicología, casi 20 personas se matricularon en el PIB porque les interesó evidentemente esto y oye, cuando vimos que había casi 20 alumnos allí en la sede, pues eso ya da para montar una sede. Si es una persona o dos, evidentemente no vamos a montar una sede por todo lo que supone, pero en el momento en que hay un grupillo razonablemente grande, sin problema se puede abrir esa sede. Eh, Mónica nos dice, la convalidación del máster que ofrecéis cuando se consigue, bueno, se aprueba cuando uno acaba su curso de preparación y lo que tarda el título, eso ya no depende tanto de la academia, sino de la UDIMA, de esta Universidad de Madrid. Se puede solicitar un título provisional, que esto tarda nada, 3 semanillas, y después el título definitivo sí que tarda algo más en función de, ya decimos, la emisión de títulos de la UDIMA, ¿vale? ¿Qué más, qué más, qué más? O sea, se está desarrollando actualmente, si entiendo. Esto sobre la perinatalidad que nos dice Paula. Por supuesto, es un trabajo, vamos, y además un trabajo precioso en el que hay muchísimos programas. No solo hay programas, hay investigaciones sobre tratamientos, sobre Mm. abordajes grupales. O sea, hay un montón de literatura
en el campo de la psicología clínica sobre perinatalidad. Una cosa preciosa y que, como decía Laura, cuando uno entra en la residencia ya se va enterando de todas estas cositas, ¿no? A ver. Mónica también nos pregunta si el horario PIR del hospital es regular y es posible compatibilizarlo con otro trabajo o estudio. Con otro trabajo no, ¿vale? Se requiere exclusividad durante los 4 años de residencia, que eso lo sabe bien ahora Laura. Tú, si tienes un contrato en activo, solo puede ser el del hospital, el del PIR, Ujú. durante los 4 años de residencia. Una vez que uno acaba y ya tiene su título de psicólogo especialista en psicología clínica, puede hacer lo que quiera. Con estudio se puede compatibilizar con cualquier cosa siempre que a uno se lo permita. No sé qué le dirías tú ahí, Laura, de esto del estudio y el PIR. Sí, yo creo que también un poco depende de los hospitales, ¿no? Porque hacemos algunas tardes, depende del hospital, tienes más tardes, tienes más tiempo, menos tiempo. Yo, por ejemplo, aquí tenemos 5 tardes al mes y bueno, yo creo que sí queda bastante tiempo para estudiar otras cosas. Justo, en función de lo que a uno le permita también y de las circunstancias de cada uno. Oye, hay gente Claro. que, mira, y tengo que hacerme cargo de no sé qué y tengo que no sé cuánto. Oye, pues uno tiene un límite de horas al día y a la semana, evidentemente, así que, bueno, pero que por supuesto con estudios se va a poder compatibilizar. Mira, te pregunta Elisa si tienes algún consejo para los que están encallando un poco con el estudio en agosto. Ya sea, o cómo fue tu agosto, o esos cambios vitales de los que hablabas. ¿Qué le dirías tú por ahí a Elisa? Pues bueno, yo creo que agosto es como eso, el mes más un poco desorganizado, de adaptar, de que si tienes que parar a las 6 de la tarde en vez de a las 8 para, si en vez de descansar solo el domingo tienes que descansar sábado, domingo, cogerte el fin de, pues no sé, con mi experiencia agosto es el mes para hacer eso, porque bueno, luego en noviembre, pues no te sueles coger, no suele haber tantos planes, no está todo el mundo de vacaciones, entonces como que es un poco más fácil, ¿no? Y bueno, esos cambios vitales, pues bueno, supongo que como cada uno lo lleve, ¿no? Hay gente que necesita parar, yo tuve que parar algunos días y tuve que parar, y hay gente que sigue, hay gente que está un mes sin estudiar y luego vuelve, gente que está una semana, gente que está un año porque la vida sigue y ya está, y hay que tenerlo en cuenta también que estamos opositando, pero que tenemos nuestra vida también. Uh-huh. Justo, yo creo que lo fundamental es al día veintitantos de enero, que sea el examen en el que tú te presentas, llegar con gasolina en todos los sentidos. Si uno va a llegar con 1000 libros y 1000 teorías en la cabeza, pero sin energía para poder expresarlo y soltarlo, eso no es una buena fórmula. Hay que equilibrar y que el motor no se rompa, evidentemente. Entonces, bueno, pues yo creo que eso es fundamental, el ir adaptando los ritmos, etcétera. Tú decías Laura, acabar a las 6 de la tarde en vez de a las 8 en agosto, yo lo digo, yo que soy, me preparé en Sevilla, yo casi que lo decía al revés, yo me ponía a las 7 de la tarde en vez de a las 5 porque es que a las 5 de la tarde en Sevilla pocas cosas le apetecen a uno, Total. evidentemente, ¿no? Bueno, el ser flexible, ¿no? Yo creo que durante toda la preparación ser flexible pero eficiente creo que va a ser lo fundamental. Nos preguntaba también Mónica si hay algunos que han conseguido aprobar realizando el intensivo exclusivamente. Este año lo tenemos fácil porque el número uno, Adrián, que habéis visto una foto por ahí, el número uno de toda España, el que se preparó con esta academia, evidentemente, pues hizo su intensivo, se matriculó, tuvo sus 6 mesecillos, 7 mesecillos y ha conseguido la primera plaza. En cuanto a lo otro que nos preguntaba Mónica por ahí, de que si se puede asistir a clase presencial, eso ya sería, como además nos has dicho, Mónica, que ya estás matriculada, sería cuestión de consultarlo con tu tutor o tu tutora, ¿vale? Ponerte en contacto con él o con ella a través del correo electrónico y consultarle el caso concreto, porque va a depender de muchos factores. Alex nos pregunta por ahí, ¿se recomienda una primera vuelta a todos los temas importantes y los no importantes? ¿O solo una primera vuelta de los importantes y luego a partir de diciembre repasar todos los temas o cuáles? ¿Qué le dices ahí, Laura? Esa es buena, ¿eh? Sí, yo creo que como siempre depende, ¿no? Del tiempo que tengas, de cómo te lo plantees,
del mes en el que estés. Yo es verdad que la primera convocatoria en verano sí que le di una primera vuelta a todos los temas, a los importantes y a los no importantes, pero mi segundo año, temas no importantes, mm, no llegué ni a leer el título. Entonces, creo que depende un poco, sí que es verdad que yo tenía el tiempo el primer año de ponerme, me dedicaba exclusivamente a estudiar y sí tenía el tiempo de hacerlo, pero tampoco creo que sea eso ¿no? Lo que decida la plaza. Ujú. Y a partir de diciembre, igual. Yo personalmente sí que me dio tiempo a repasar todas las asignaturas, pero lo más importante. Bueno, yo creo que eso es fundamental. Yo siempre digo que, oye, si los profes hemos escrito cada una de las páginas de los libros de la academia, habrá que intentar llegar al examen habiéndose leído cada una de las páginas de los libros de la academia, pero no en la misma intensidad. Una página de psicología social en la que no hay ninguna pregunta en los últimos 30 años, no te la puedes haber leído las mismas veces que la página de psicología clínica que cae 5 preguntas cada año. Evidentemente, hay que hacer otra vez, repetimos, un estudio eficiente, ¿no? Y si uno tiene el 40% de las preguntas en clínica y el 2% en social, no se le puede dedicar el mismo tiempo a una asignatura y a otra, aunque ambas tengan el mismo número de páginas. Imaginémonos que, o por ejemplo, psicología básica, que es la que más páginas tiene, el manual, pero que caen muy, muy poquitas preguntas en el examen. Bueno, pues habrá que dedicarle esfuerzos eficientes. Eh, y ya por último nos preguntaba ahí Mónica si las plazas PIR se reparten para todas las provincias y cómo se adjudican. Mira, como tú tienes esto muy fresquito, Laura, se lo vas a contar tú a Mónica, le vas a responder y vamos a aprovechar para irnos despidiendo en cuanto que tú acabes de responder. Muy bien. Pues las plazas PIR no son propuestas por temas que habrá ahí, ¿no? Del ministerio. Y bueno, salen antes del, no sé si salen por septiembre o así, salen, ¿no? Las plazas que Septiembre. hay. Sí, Y bueno, depende del hospital y imagino que no habrá en todas las provincias, eso ahí me pillan, no sé. Y, pero sí, depende del hospital, saca 2 plazas, 3 plazas, 4 plazas, una plaza, depende, sí, depende de los hospitales, salen ahí y luego se van cubriendo pues en función del orden en el que hayas quedado, pues vas cogiendo plazas y ahí se van adjudicando según se vaya eligiendo, las que vayan quedando, el orden de preferencia. justo. El número uno puede coger cualquiera de las 274 plazas y el número 2 puede coger cualquiera de las 274, excepto la del número uno, que ya está adjudicada, y así el 274 pues elige la que quede, evidentemente, aunque como decía Laura, sobre todo los hospitales más grandes pueden llegar a tener 6 plazas, 7 plazas, es decir, que porque tu compañero haya elegido la FE de Valencia, tú puedes seguir eligiendo, evidentemente, porque hay varias. Y los hospitales más chiquititos, algunos ni siquiera tienen plazas, y otros solo tienen una plaza, que en ese caso si se elige, pues ahí se acabó. Laura, ha sido un placer, como siempre. Igualmente. Que claro te explicas, yo no sé qué facilidad para explicar cosas tan difíciles, pero a la vez tan bonitas, ¿no? Como es esto del PIB. Totalmente. Yo creo que hemos ayudado a la gente que nos ha visto y agradecerle, por supuesto, también a la gente que nos ha visto tanto en directo como que nos va a ver en diferido, que haya estado aquí esta tarde de agosto calurosa, evidentemente escuchando esto, pero bueno, tanto Laura como yo somos dos apasionados de esto de la psicología clínica y qué hay más bonito que contagiar pasión en agosto, en septiembre o cuando sea, porque además estamos hablando de que la psicología clínica es necesaria, cada día se ve más que es necesaria y bueno, necesitamos que la gente apueste por esta salida tan bonita y a la vez eso, tan necesaria. Laura, ha sido un placer, como siempre. Igualmente. Muchas gracias. Chicos, chicas, que tengáis muy buena tarde y aquí seguimos para lo que necesitéis. Un abrazo a todos y un abrazo a todas. Hasta luego. Adiós.